Hola a todos, les doy la bienvenida a nuestra grabación de explicación de la simulación de la actividad número 1. El software propuesto para realizar la simulación es easyeda.com. Es un software que es gratuito y es en línea, de modo que no tienen que instalar ningún programa. Esto facilita el desarrollo de la actividad para aquellos aprendices que utilizan computadores compartidos o un café internet donde no les permiten la instalación de software. Este software pues es en línea, de modo que no tienen que instalar nada, solamente ingresan a la página y ya. Para poder grabar los circuitos que hagamos es necesario inscribirnos, registrarnos en la página. Entonces la inscripción, el registro es completamente gratuita, ya lo hice. Colocan su correo electrónico, nombre de usuario, una contraseña y después con esos datos es que van a iniciar sesión. Yo ya me inscribí, entonces ya tengo aquí mi sesión iniciada. Le damos entonces un nuevo esquemático o una nueva página para dibujar y vamos a empezar a dibujar nuestro circuito. Nuestro circuito tiene una fuente de 12 voltios y tiene 4 resistencias, entonces vamos a empezar a dibujarlo. Abrimos la librería, si están en otra parte pues le dan aquí en la librería y ahí aparecen los componentes básicos. Entonces vamos a colocar una fuente como una batería y vamos a colocar 4 resistencias. Estas son las resistencias, damos clic, entonces viene una resistencia por acá arriba, viene otra por acá y vienen otras verticales. Para girarlo le damos barra espaciadora y ahí se gira nuestro componente. Tenemos entonces una resistencia por acá y otra por acá. Listo. Debemos establecer una referencia o una tierra. Vamos a colocar la tierra. Vamos a colocarla por aquí. Con Escape, con la tecla Escape, ya deja de salir el componente y ya queda el puntero normal. Y ahora vamos a cablear. Entonces es con estas. Estas herramientas son herramientas de dibujo. Estas no sirven para cablear. Las de cablear son estas. Entonces vamos a colocar aquí un cable para unir estos componentes. Ahí sale un puntico más grueso, le damos clic y ya el cable entonces queda conectado a la fuente. Conectamos ahora la resistencia. Bueno, ahí meto un poco más arriba. Conectamos el siguiente cable con la otra resistencia. Bueno, así vamos haciendo todas las conexiones. Yo ya tengo aquí el circuito dibujado con las conexiones. Para cambiar los valores de las resistencias, entonces damos clic en la resistencia. Todas salen por defecto de 1K. Damos clic sobre la resistencia y ahí nos aparece para cambiar el valor. Aquí tenemos entonces un K, le colocamos 10, esta era de 10, ¿okay? 10, 20, 10 y 5. Entonces a este le colocamos 10, Enter, a esta. Damos clic sobre la resistencia, no sobre el valor de un K, sino sobre la resistencia para que aparezca toda. Esta era de 20, damos Enter. La otra es de 10, la otra es de 5. Entonces damos clic sobre la resistencia, 10, Enter, clic sobre la resistencia, 5, Enter. Ahora para cambiar el valor de la fuente, damos clic sobre la fuente, aquí donde dice voltios, en lugar de 5 necesitamos 12. Enter. Listo. Yo ya tengo entonces aquí mi circuito
con cada uno de los valores correspondientes y ya está cableado. ¿Qué nos falta? Entonces colocar puntos para medición del voltaje. Esos puntos, ¿cómo los sacamos? Entonces aquí voy a hacer un cable. Listo. Ahí tengo ya las dos resistencias medidas. Entonces coloco este icono, Voltage Pro. Y vengo y lo conecto en ese nodo para que ahí me vaya a medir. Ya en el circuito que tengo listo, tengo entonces que quedó como el nodo de prueba 1 este y el nodo de prueba 2 este otro. Cuando ya tenemos nuestro circuito, ya lo tenemos armado, lo tenemos cableado, lo guardamos, le damos aquí en la carpetita, le decimos salvar como, le colocamos el nombre que queramos y le damos entonces simular. Entonces para simularlo le vamos a dar control R. Debemos establecer un tiempo de inicio, un tiempo de finalización y un tiempo de muestreo. Esto quiere decir un microsegundo, tiempo para finalización 1 milisegundo y el tiempo de inicio 0. Pueden dejarlo por defecto así, como estamos haciendo circuitos en DC, pues no tiene ninguna importancia. Pueden utilizar estos mismos valores, los mismos valores que sugiere el simulador. Aparece entonces una nueva pestaña que nos indica los dos voltajes que colocamos. Entonces aquí tenemos el voltaje 1, nos dio 1.198, pues podemos aproximar a 1.2, y el que colocamos en el nodo 2 nos dio 3.6. Entonces nos dio 1.2 volts y 3.6 volts. Esos entonces son los voltajes medidos en este punto y en este punto. Este es el 1 y este es el 2. Entonces, si queremos saber cuál es la corriente que pasa por esta resistencia, aplicando la ley de Ohm, lo que hacemos es restar esos dos voltajes y lo dividimos entre la resistencia. Recuerde que la ley de Ohm establece que el voltaje es igual a corriente por resistencia, donde ese voltaje es la diferencia potencial en los extremos de esa resistencia. Entonces tenemos que este punto nos dio 3.6, este otro punto nos dio 1.2 y la resistencia es de 20. Si hacemos entonces ese cálculo, tenemos 3.6 menos 1.2 nos da 2.4 volts. Es decir, en esta resistencia hay una caída de 2.4 volts. ¿Por qué? Porque es la diferencia potencial en sus extremos, tomando este como positivo y este otro como negativo. Nos da 2.4 volts. Si eso lo dividimos entre el valor de la resistencia, nos va a dar el valor de la corriente. Entonces, por esta resistencia está pasando una corriente de 0.12 amperes. O lo que es lo mismo, 120 miliamperes. Esa sería entonces la solución del ejercicio. Si queremos comprobar las leyes de Kirchhoff, lo podemos hacer. Por ejemplo, por esta resistencia de 10, pues va a pasar la misma corriente que por esta resistencia de 20. ¿Cómo podemos calcular esta corriente? Entonces, teniendo la caída de tensión en esta resistencia, dividiéndolo entre el valor de la resistencia. Entonces, en este punto tenemos 1.2 volts. Y en este punto tenemos 0 porque es la tierra, es la referencia. Entonces, es decir, en esta resistencia tenemos una caída de tensión de 1.2 volts. Si dividimos 1.2 aplicando la ley de Ohm, entonces voltaje, que es 1.2, dividido entre resistencia, que es 10, nos da los mismos 0.12. Recuerden que por la resistencia de 20 nos había dado 0.12 y debido a que están en serie, por la de 10, pues van los mismos 0.12. ¿Listo? Podríamos entonces también calcular, por ejemplo, cuál es la corriente que va por este punto, por esta resistencia de 5.
Entonces sabemos que el voltaje aquí es de 3.6 y debido a que esta es la Tierra, entonces 3.6 menos 0 pues es 3.6. Entonces en esta resistencia tenemos una caída de tensión de 3.6. Nuevamente si aplicamos la ley de Volt, 3.6 que es el voltaje, lo dividimos entre 5 que es la resistencia, nos da 0.72. 0.72 amperes. Y si aplicamos la ley de Kirchhoff, entonces dice que en este nodo todas las corrientes que entran deben ser igual a todas las corrientes que salen. Entonces tenemos una corriente por aquí que sale de 0.72, otra por aquí que sale de 0.12, por lo tanto aquí debemos tener una corriente que entra igual a la suma de estas dos, 0.72 más 0.12. Nos da una corriente de 0.84 amperes. Entonces por acá tenemos una corriente de 0.84, por acá baja una de 0.72, por acá cruza una de 0.12 y así en este nodo pues está cumpliendo la ley de corrientes de Kirchhoff. Ese valor de 0.84 lo hallamos entonces a partir de la ley de Kirchhoff, pero podemos comprobarla a partir de la ley de Ohm. ¿Cómo es la ley de Ohm? Entonces podemos decir que la corriente que pasa por esta resistencia es igual a la diferencia de potencial entre sus extremos dividido entre el valor de la resistencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial entre los extremos de esta resistencia? Entonces son 12 volts, que son los de la fuente, menos los 3.6 volts que habíamos visto en el simulador que hay en este punto hay 3.6, lo cual nos da 8.4 volts en esta resistencia. Si eso lo dividimos entre 10 ohms, voltaje dividido entre resistencia, nos va a dar la corriente que pasa por esta resistencia. Nos da 0.84, que es exactamente el mismo valor que habíamos obtenido aplicando la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, comprobamos a través de la simulación que los valores que obtuvimos son correctos, corroborándolos tanto con la ley de corrientes de Kirchhoff como con la ley de Ohm. Esta sería entonces la simulación de nuestro ejercicio, la comprobación de que los valores obtenidos en la simulación son correctos y están de acuerdo con las leyes tanto de Kirchhoff como de Ohm. Cualquier inquietud que tengan con respecto al simulador, no duden en preguntar a través del foro de dudas. Si necesitan una explicación adicional, si necesitan alguna ayuda adicional con su simulación, no duden en preguntar. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.